Cristo, amor. Si me quieres bendecir, que sea tu manera así, un toque de ilusión en mí. Yo te necesito. Yo te imploro. Yo agradezco. Santo sea Cristo Jesús, solo una porción de ti. Solo una. Santo y bendito tú eres Dios. Santo y bendecido eres mi Dios. Grande tú eres mi Cristo Jesús. Santo tú eres Dios. Santo y poderoso tú eres mi Cristo. Dios me la bendiga, sierva. Buenas noches, bendiciones, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, estamos bien, gracias al Señor. Qué bueno, Siempre como decimos, en victoria con Cristo. amén, así es, con nuestro Señor Jesucristo. Pues, Amén. Bendecida noche a los que ya se están conectando, a nuestra hermana Madeline Torres, que siempre fiel escucha de este ministerio y de noches de tiempos de adoración, a la cual le agradecemos, que siempre está pendiente para escuchar palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos, ya que la hermana está por aquí. Nuevamente estamos en tiempo de adoración para llevarle otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y como todos los martes, está con nosotros nuestra hermana Marla Ibe Huertas, desde allá, desde Ciudad de México. Y ella es la que va a llevar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa noche. Así que les dejo con nuestra hermana Marla Ibe Huertas. bueno, buenas noches, bendiciones, así es como dijo el hermano Ángel, aquí estoy para servir a nuestro Señor Jesucristo y ustedes. Soy la hermana Marlaibet Huerta García de la Ciudad de México. Les mando un cordial saludo, ahora sí que bendición que esté aquí de nuevo esta tarde. Y pues antes de empezar este mensaje, pues vamos a ponerlo en oración para que Dios nos dé la sabiduría. Yo Sí, voy a tumbar el micrófono para evitar ruidos, así que si hay alguna pregunta o algo, yo estaré escuchando, pero no me va a escuchar a mí, ¿ok? Sí, está bien, hermano, no se preocupe. Bueno, pues voy a dar una oración por este mensaje y que Dios sea guiándonos, sea dando la sabiduría, la inteligencia, la unción y hablando a la vida de cada uno de los que están aquí para que responda. Tal vez en estos días te has cuestionado, ¿no? Muchas situaciones que vamos a ver ahorita esta noche. Cierra tus ojos, Padre eterno Jehová Dios. Gracias, Señor, por una noche más, Señor. Gracias porque estamos aquí, Padre amado, y tu Espíritu Santo está dando esa oportunidad de llevar tu palabra, Padre. Te pido por todos los hermanos que se están conectando y los que se conectarán más adelante, Señor Jesucristo, para escuchar este mensaje que tu Espíritu Santo, Señor, me ha dado, Señor Jesucristo, y me ha dado la sabiduría para llevarle a cada uno de los que están aquí, Señor. Tal vez algunos están atribulados, tal vez algunos están apesadumbrados y se están cuestionando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué mi familiar? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué mi familia está viviendo esta situación? Pero tú tienes una respuesta, Señor Jesucristo. Dice tu palabra que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, Señor.
de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia y de tu gracia, Señor Jesucristo. Ese eres tú, Señor Jesucristo. Llévate todo lo que no venga de ti, cualquier interrupción, Señor, cualquier situación que venga o quiera quitar la unción de este mensaje, Señor. Seas tú bendiciendo, guardando a todos los que estamos aquí, Señor. A todos los que estamos llevando la palabra día a día, Padre. En tu nombre pido todo esto, Señor, y que nos des esa bendición por medio de esta tu palabra, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues yo le puse a este mensaje que nada te separe del amor de Jesucristo. ¿Por qué? Basado en Romanos 8, 35, 39. Ahorita le daré lectura, pero ¿por qué nada te debe de separar del amor de Cristo? Porque a veces el enemigo actúa de diferentes situaciones o diferentes formas en nuestra vida para separarnos del evangelio, para separarnos de Dios, para separarnos de la verdadera realidad o propósito que tiene Dios en nuestra vida. ¿Y qué sucede con eso, hermanos? Pues lo que hace el enemigo es que quiere que nosotros nos sintamos mal, que no tengamos fe, esperanza, que sintamos que no va a haber alguna solución y que por eso estamos tal vez así, porque a lo mejor estamos siguiendo a Cristo y que por eso nos ha ido mal. O sea, hay muchas adversidades en todo esto. Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios, nada nos debe de separar del amor de Dios. ¿A qué me refiero nada? Pues vamos a suponer, si en un momento dado estás pasando una tribulación de salud, y esa tribulación de salud, hermano, te está haciendo que tal vez tu fe mengue porque no ves que llega la sanidad a tu vida, no te debe de separar de Dios, al contrario, tu fe debe de estar más fuerte y más firme y arraigada en Cristo, porque sabemos que Dios tiene la solución y Él la tiene en su tiempo. También alguna persecución, alguna situación que estés ya viviendo, alguna tribulación, nada es para siempre. Para siempre solamente es nuestro Señor Jesucristo. Y voy a ir a la palabra de Dios, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Bueno, pues aquí vamos a decir esto, hermanos. Estaban hablando los apóstoles porque ellos estaban diciendo en ese momento que quién los iba a separar del amor de Dios, de llevar la palabra, de ministrar la palabra, de evangelizar en su nombre, porque ellos estaban sufriendo tribulaciones, ansiedades, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro o espada. Y dice también así, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. En ese momento, el pueblo de Dios, los apóstoles, los siervos, estaban, pues ahora sí que siendo asesinados por causa del evangelio de llevar la palabra de Cristo. Pero ahorita, hermanos, ¿qué sucede en este tiempo? Tal vez muchos de nosotros no estamos en una situación donde tengamos una persecución de no poder llevar la palabra de Dios abiertamente como lo hacían los apóstoles y los siervos en ese momento. Pero tal vez estemos viviendo alguna tribulación en la familia, en la salud, en tu trabajo, en tu escuela, tal vez estás viviendo una tribulación en algún área de tu vida, tal vez estás viviendo alguna angustia, porque una de las armas principales del enemigo es angustiarnos. ¿Y qué es la angustia? Es sentir temor a lo que también va a venir, ¿no? Es como la ansiedad, pero la angustia es que tengo miedo porque puede pasar esto, el doctor me dijo que yo tenía esta situación, el doctor me dijo esto, mi trabajo me dijeron y me pueden correr. Eso puede ser lo que te esté angustiando. Y tal vez mucha gente dice, es que ya hablé con Dios, ya le dije, pero no escucho respuesta. Y es que Dios también a veces contesta en su tiempo, también debemos de perseverar en la oración y también debemos de estar en santidad a Dios, para que Dios también nos pueda escuchar. Hay muchas cosas de por qué no hay respuestas a ciertas cosas, oraciones. Si yo tengo poca fe y estoy pensando que Dios no lo va a hacer, obviamente Dios no lo va a hacer. Pero es por eso que yo debo de tener ese amor de Cristo. Y dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor.
Todo temor de muerte, todo temor de angustia, todo temor de ansiedad, todo temor lo echa fuera nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos, dice, o persecución, hambre o desnudez. Obviamente hambre porque pasaban hambre. ¿Cuánta gente ahorita dentro del pueblo de Dios no tiene para comer? Yo creo que, ojalá y no sea así, pero muchos alrededor de todo el mundo y teniendo a Cristo muchos no tienen que comer. Entonces, hay que pensar todo esto, hermanos. Hay que orar por esta situación. Dice, peligro o espada, como está escrito, por tu causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Así eran los apóstoles y la gente de ese tiempo en Cristo Jesús. Y ahorita, desafortunadamente, en algunas regiones y en algunos países, incluso también yo puedo decir aquí que en México, en algunas regiones, mucha gente es discriminada, es tratada mal, es perseguida por su fe, por creer en Dios o creer en Jesucristo. En China, en Corea del Sur, hay lugares donde hasta está estrictamente prohibido leer la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nada nos puede separar. Así como a los apóstoles, todo lo que sufrieron y vivieron, porque muchos apóstoles tenían también problemas de enfermedad. Y luego nos cuestionamos, bueno, ¿cómo el apóstol Pablo o Timoteo tenían alguna situación de enfermedad y ellos, Jesucristo por medio de ellos sanaba? O sea, son cosas que a veces sí te cuestionas, ¿no? Obviamente Dios todo lo hace con una causa o lo hace por algo. Pero eso no quería decir que ellos decían, bueno, ya me siento mal o tengo esta situación y voy a abandonar el evangelio. O ya no tengo que comer y voy a renegar de Dios. Eso no es así. Decía, nada, nadie. Aquí absolutamente nada es absolutamente nada y nadie me va a poder separar de Dios. Esto hace que nuestra fe se fortalezca y que veamos a Dios como lo principal. El alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. La razón por qué vivimos todos los que somos cristianos, por Jesucristo. Dice, y lo voy a volver a decir, busca primeramente a Jesucristo y lo demás será por añadidura. ¿Y saben también por qué a veces pasan ciertas cosas? Porque dentro del pueblo de Dios se busca primeramente otra cosa, otra situación, a buscar a Cristo. Entonces, cuando yo destrono a Cristo, que es todo en mi vida, y pongo otra cosa, otra situación, obviamente no va a marchar bien mi vida. Por eso dice que amar y creer a Jesucristo no depende de lo que yo estoy viviendo, de las adversidades, de la situación que esté viviendo, cual sea que sea mi situación. Así como tú me ves aquí, tal vez muchos dicen, es que usted no ha vivido esto. Y otra gente puede decir, todos hemos tenido alguna situación difícil en nuestra vida. Una situación que tal vez, a veces, yo no se le he deseado a nadie, ni se le he deseado a alguien que la pase, pero a tal grado de decir, Señor, o este día me voy contigo a tu presencia, o este día me quedo, si es tu voluntad. Con eso te digo todo. Entonces, amar y creer a Jesucristo es que Dios tiene el control de mi situación. Yo he tenido situaciones donde tal vez digan, no, sí, no he tenido para comer. En el pasado no he tenido para comer. Y muchos dicen, no trabajaba. Sí, trabajaba. Vendía, hacía lo que podía, pero llegaban tantos los gastos que era pagar. Y que yo salía del trabajo y no tenía para comer. Y aún así yo llegaba y decía, gracias, Señor. Mañana me levanto y otra vez me voy a trabajar. Porque sé que tú no me vas a dejar. Entonces, nada te puede ni debe de separar del amor de Cristo. Ni hambre, ni desnudez, ni tribulación, ni peligro, ni espada, nada, hermanos. ¿Por qué?
Porque si yo veo que alguien me amenaza y me dice, a mí una vez me dijeron esto, yo estaba evangelizando en un lugar y me dijo una persona, aquí en México le dicen picaron, o sea, es enterrar un cuchillo a una persona que estaba llevando la palabra. Llegaron a amenazarme en ese momento. Yo me quedé callada y dije, mi vida está en tus manos, Señor. Obviamente, sí me dio un poco de temor. Llegué a la casa de ustedes ese día en la noche, me metí a orar y me puse a llorar toda la noche y a hablar con Dios. Y decirle, Señor, mi vida está en tus manos. Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, pero sé que tú respaldas al que te sirve. Obviamente hasta aquí estoy, hermanos. Dios nos ha guardado y por eso dice, nada, ni peligro, ni espada, porque nosotros confiamos en un Dios que es Jesucristo. Y yo sigo a Jesucristo en toda situación, y en toda tribulación, y en toda angustia. Y cuando también no estoy angustiado, y también cuando estoy feliz, gracias, Señor, te agradezco. Y te pido que esté bien todo el tiempo, Señor. Ayúdame, porque para eso es la oración y el clamor a Cristo. También tenemos que pedir dentro de nuestras oraciones y peticiones a Dios fe, esperanza y perseverar en el Evangelio todo el tiempo. ¿Qué sucede? Que mucha gente a veces comete situaciones de pecado, porque esa es una realidad. Y a veces dicen, es que yo me siento indigna o indigno de llegar o de regresar a la palabra de Dios. Y esto se vuelve como un vicio porque esa persona ya dejó eso y sigue haciendo más y más y se adentra más en el pecado, porque ese es uno de los engaños del enemigo. Adentrar a la persona más en el pecado y pensar que no tiene salvación ya o que no tiene perdón. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Pues en ese momento es cuando al contrario, yo me arrepiento, voy a los pies de Cristo, hablo con Cristo y me retiro del pecado y sigo con mi vida en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque es perseverar en los caminos de Dios. Perseverar para poder seguir y alcanzar la meta que es la vida eterna y ante todo también ver en un momento dado a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso será que si llegara en este momento muchos de nosotros nos fuéramos con Él, lo viéramos. Es algo que yo solamente me lo he puesto a pensar y digo, es una bendición porque en Apocalipsis hay muchas promesas también de la venida de Cristo y dice entre ellas que Él quitará toda lágrima de nuestros ojos, que todo será como una pesadilla lo que pasamos. Y qué hermoso ver que está nuestro Señor Jesucristo y ver que ya el que se fue como cordero va a regresar como león y va a venir a darnos esa vida eterna. Entonces, hermanos, nada, ninguna situación puede separar al verdadero, al genuino Hijo de Dios. Mucha gente se cuestiona, un Hijo de Dios genuino es esto, es el otro, es el que conserva tu testimonio. Un Hijo de Dios genuino es el que persevera y que nada, ni ninguna circunstancia, por muy difícil que sea, puede separarlo de Jesucristo y del Evangelio. Ese es uno de las cualidades de un creyente genuino en Cristo. ¿Por qué, hermanos, les digo esto? Porque, y ya lo he dicho en otras prédicas, muchos hermanos, ahora sí que tienen alguna situación y ya no vuelven a los pies de Cristo. O sea, se separan de Cristo. Y ya muchos regresan ya después de años, si es que Dios así lo permite. Pero otros a veces ya no vuelven jamás al Evangelio. Entonces, la característica y cualidad de un creyente genuino es que ninguna situación lo puede separar. ¿Por qué? Porque me imagino que eso, pero eso no lo va a redactar la Biblia, obviamente, que muchos seguían a Cristo, muchos siguieron a Cristo,
Y tal vez dentro de los que estaban siguiéndolos, muchos sí las tribulaciones, las angustias, la duda los separó del camino de Dios. Entonces, hermanos, mi fe debe de ser una fe inquebrantable. ¿Cómo alimento mi fe inquebrantable? Pues creyendo y sabiendo que Cristo puede ayudarme en todo. Y que Cristo es la solución, la salvación, la guía, el Espíritu Santo es el que me da ese discernimiento para que yo pueda salir adelante. Situaciones difíciles hemos pasado muchos aquí, sí, yo creo que sí. Muchos a lo mejor hasta han pasado situaciones donde Dios los ha resucitado físicamente. Muchos tal vez hemos estado en peligro de alguna enfermedad y de muerte y hasta aquí Dios nos ayuda. Muchos no hemos tenido de comer y Dios nos ha proveído. Muchos hemos tenido ciertas situaciones y Dios no nos ha abandonado. Entonces, a veces vemos cosas que decimos, Dios no me ayudó a esto, Dios no me ayudó al otro. No, Dios te ha ayudado, Dios te ha bendecido. Analiza tu situación o mi situación y a pesar de todas las situaciones, aquí estamos. Y nadie, o sea, esa es una característica de un creyente genuino. Ninguna situación lo hace dejar ni el ministerio, ni su propósito y principalmente los caminos de Dios. Eso es. Yo confío en Jesucristo y su promesa de vida eterna. Esa es mi principal confianza, en que yo creo en Cristo y que sé que tiene vida eterna para mí. El enemigo me puede decir, es que tú ya no la tienes, es que tú ya no esto, es que tú ya no el otro, pero no es así. Porque yo estoy creyendo en el que dijo, en el que prometió, en el que resucitó y en el que es un Dios verdadero, que es Cristo. No estoy creyendo en el hombre, no estoy creyendo en la mujer, no estoy creyendo ni siquiera en el predicador. Estoy creyendo en Jesucristo. Y vamos a ir a 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor. Ahí estaban diciendo los siervos de Dios. Dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Se habla mucho del amor y a veces se da un enfoque, me voy a desviar un poquito, pero el perfecto amor es Cristo. Estamos hablando del amor divino. Y ese perfecto amor, ese amor que viene de Dios, quita todo lo malo. Dice, y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda en toda situación. Dios es amor y el que permanece en amor, o sea, el que permanece en Cristo, en el Evangelio, en la palabra de Dios, permanece Dios y Dios en él. Obviamente que cuando tenemos a Cristo, nuestra misma alma, nuestro mismo espíritu, nuestra misma personalidad refleja el amor de Dios. Sin tanto andar diciendo yo soy amoroso, yo tengo esto, tu semblante refleja lo que Dios ha enviado en ti. ¿Y qué es eso? Salvación y vida eterna. Yo podré estar triste, yo podré estar atribulado, preocupado, pero el amor de Dios siempre se va a reflejar en el rostro de la gente que pertenece a Dios. Esa es otra característica de un creyente genuino. Y vamos a 1 Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando tú confiesas, cuando tú dices, Señor, yo creo, pero te creo de corazón, porque yo te puedo decir, sí te creo, Señor, pero a lo mejor digo no. Y sé que eres hijo de Dios, dice, Dios está con él y él en Dios. Y tú te puedes dar cuenta porque las personas que tienen a Dios se ven diferentes a las que no lo tienen a Dios. Obviamente. Siempre va a haber un cambio radical de personalidad de una persona que sí tiene a Dios a una persona que carece del amor de Dios. Y vamos a Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, ahí está diciendo Cristo,
Yo soy la vida, ustedes los seguidores. El que permanece en mí, o sea, aquí está diciendo, tienes que permanecer en el Evangelio y yo en él, porque obviamente al yo estar buscando a Dios, Dios va a estar conmigo. Dice, él dice, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál será qué será el fruto que lleva uno? La vida eterna, el evangelismo, la exhortación, la enseñanza y la palabra de salvación. Llevas mucho fruto porque has exhortado por medio de mí a muchas personas y tú mismo has sido salvo. Aquí dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice, si tú te separas de mí, si tú no crees en mí, no vas a poder hacer nada. Entonces, por eso nos dice este mensaje, nada nos puede separar ni nos debe de separar de Cristo. Ninguna situación, por muy difícil que sea, desde lo más simple hasta lo más difícil, siempre tenemos que estar bien aferrados y afianzados y creer en ese Dios que es Jesucristo, que es amor, que es perdón, que es misericordia, que es bondad, que es vida eterna. Porque cuando él hablaba, la vida salía de su aliento de él. Palabras de vida eterna, palabras de sanidad, palabras de liberación. Eso también es de un verdadero y genuino hijo de Dios. Cuando hable esa palabra, vendrá liberación, vendrá paz, vendrá sanidad, vendrá salvación y vendrá restauración. Y vamos a Juan 6:27, dice, trabajad no por la comida que perece. Obviamente no estaba hablando de un trabajo solamente secular, dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, yo estoy trabajando no solamente secularmente, estoy trabajando en el reino de Dios, porque es lo que va a permanecer, porque mi trabajo en un momento me van a correr, o tal vez yo me voy a jubilar, o tal vez voy a tener otro negocio, yo no sé, pero dice, trabaja no por la comida que perece, porque la comida obviamente tiene una caducidad, ¿no? Yo si compro un helado, un yogur, lo meto a mi refrigerador, tiene una caducidad, y ese tal vez si pasa tiempo ahí se echa a perder y yo lo tiro, o si es así, ¿no? Pero, ¿qué dice? Tú trabajas por la comida que no perece. Esto nos está diciendo, evangeliza, lleva mi palabra, porque esta es comida para vida eterna. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Aquí dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló a Dios el Padre, lo que Dios quiere. Que trabajemos por la comida para vida eterna. No por esa comida que perece, que si yo voy a trabajar y vendo y hago lo que hago, en un momento se va a acabar ese dinero y tengo que resurtir y tengo que ir a comprar y así sucesivamente. Dice, trabaja por la vida eterna. Así como te afanas en tu trabajo para tener dinero, afánate por tener a Cristo, por trabajar para el reino de Dios, para que el reino de Dios crezca. Así como te afanas en un negocio y dices, quiero que mi negocio crezca, también principalmente que el reino de Dios conozca y se expanda a muchos lugares. Y dice, busca las cosas espirituales. Es la comida que no perece, que vive la vida eterna, comida para el alma. Así como yo me tomo un jugo, un agua, para no tener sed, hidratarme, yo diario hablo con Dios, diario como ese pan de vida que es la palabra de Dios. Y mi vida se va nutriendo espiritual, mental y física y hasta mentalmente. Dios es Dios, por eso habla este tipo de palabras. Y también dice, para el alma, dice, trabaja, busca las cosas espirituales, que es la comida que no perece, que vive la vida eterna, y la comida que Dios nos da es comida para el alma. ¿Qué es esta comida para el alma?
es la que es dada por misericordia y gracia de un Dios como Jesucristo, Señor y Salvador. Jesucristo nos libera de la tribulación, sí, hermanos. Sí, sí nos libera de la tribulación. Por eso luego dicen la palabra de Dios, esta breve tribulación es momentánea. Muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Estaba diciendo, muchas son las tribulaciones, sí, pero de todas ellas te va a librar Dios, porque tú crees en Dios, porque tú confías en Dios, porque tú tienes esperanza en Dios. Y yo te voy a decir esta noche, ese cáncer, ese tumor que te han diagnosticado, o que conozcas a alguien, o esa persona que te ha dicho que no hay algo posible para ti, tú cree la palabra de Dios, tú créele a Jesucristo. El diablo es padre de mentira y lo primero que hace es decirte no puedes, no tienes, no vas a poder. Y Dios te dice, sí, porque yo te respaldo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas yo te voy a librar, que soy tu Dios. Omnipotente, omnipresente y soberano, Rey de Reyes, Cristo Jesús. Ahora vamos a 2 de Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación es momentánea. Produce en nosotros, dice, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí dice, la tribulación que estaban viviendo los discípulos y apóstoles es momentánea, porque va a producir en nosotros un peso de gloria, más fortaleza, más fe, más esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y nos va a hacer que nosotros nos afiancemos más a Él y creamos más en Él, y vamos a ver milagros y maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que produce las tribulaciones. Cuando el enemigo cree que nos destruyó, cuando el enemigo dice, ya le puse esto, ya hice esta situación, ya sucedió esto, y Dios nos saca de eso y perseveramos en Él, nos damos cuenta que Dios nos lleva a una situación mejor de la que estábamos viviendo. Porque nada ni nadie puede separarme de mi Señor Jesucristo, porque le creo a pesar de los intentos del enemigo de alejarme de la palabra y de los caminos de Dios. Y eso debes de decir, nada ni nadie. Y ahorita te estoy hablando, ninguna situación te separe de Dios. Ninguna tribulación, ninguna angustia, ningún pecado, ninguna, ¿cómo te diré? Ninguna situación que sea tal vez, que diga, ¿sabes qué? Es que estoy viendo que me gusta tal vez tomar alcohol, o estoy viendo esta situación. Nadie te puede ni te debe de separar de Cristo. Ni menguar tu fe, ni hacerte sentir mal. Yo te voy a decir una cosa. A veces, con lo que más trabaja el reino de las tinieblas, con el desánimo, con la angustia. Por eso dice la palabra de Dios, ni hambre, ni enfermedad, ni angustia, ni tribulación. Es con lo que es experto el enemigo en trabajar en la vida de los que creemos en Dios, para que nos separemos del amor de Cristo. Yo simplemente le estaba diciendo el otro día a unas hermanas, yo no veo mi vida sin Cristo. A mí mi vida fue vida para mí cuando conocí de Dios. Ese es mi Señor Jesucristo. No es fanatismo, no es ser fanático, no es afanarse a algo. Mucha gente es fanático a los deportes, mucha gente es fanático a ciertas situaciones y no se le juzga. ¿Por qué nos llaman fanáticos? Porque amamos a Dios. Porque creemos en Dios, porque Dios nos sacó del lodo, porque Dios nos sacó de toda situación adversa. Porque Dios nos ha dado lo principal, que es vida eterna. Busca de Dios en todo momento y en todo lugar. Porque cuando yo incluso estoy a veces buscando de la palabra de Dios, veo la paz de Cristo. Y hasta tu mismo ambiente espiritual se torna distinto. Ahora, mi fe está en Jesús, no en algo o en alguien. Muchas veces nos equivocamos y decimos, es que mi fe está en algo, en alguien, no sé cómo se llama la situación, en tal persona que me va a ayudar,
en esta situación, en mi trabajo, en lo que hago. No, mi fe está en Jesucristo. Porque muchos te van a poder fallar, te van a abandonar, te van a dejar, te van a atribular inclusivemente, pero menos Cristo te va a dejar. Por eso, cuando tienes a Dios principalmente, Dios abre puertas de los cielos y de bendición para que tú puedas estar bien. Dice, porque yo le creo y le amo sinceramente. Tienes que tener una fe y creer en Dios sinceramente y decir, Dios, sí creo en ti, pero sí siento que creo en ti, porque yo, como te lo he dicho, yo puedo decir, yo creo en ti, pero tal vez no creo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a creer en Dios? Amándole, pidiéndole incluso a Dios que me ayude a creer lo que Él está diciendo a mi vida. También le busco siempre. ¿Cómo buscamos siempre a Dios? En oración. Yo por eso les digo siempre orar, 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 orar y orar. Estudio las Escrituras y obedezco a Dios, a Jesucristo, lo que Él me está diciendo. Pero le pido discernimiento. Y no me apresuro a tomar una decisión, porque sé que luego las decisiones apresuradas no me van a traer algo bueno, porque tal vez no tengo en ese momento el discernimiento adecuado para dar o pensar lo que Dios quiera en mi vida. También le pido a Dios mucha guía, que me guíe, Señor. Yo siempre le digo, Señor, guíame. Dime qué debo de hacer, Padre, antes de tomar una decisión. Porque ya me ha pasado que no he tomado una decisión correcta, porque yo no voy a decir, ay, sí las he tomado, entonces, no. Y he visto consecuencias que tal vez luego al platicar con Dios, Dios me ha puesto y me dice, ya ves, yo por eso te decía que no hicieras esto. O ya ves, yo te decía que esperaras en esto. Entonces yo debo de pedir sabiduría también, la sabiduría de Dios. Obviamente está la sabiduría del mundo, pero la del mundo no se va a comparar nunca con la sabiduría de alguien que tiene sabiduría de Dios. Porque es algo espiritual y la sabiduría de Dios libera, la sabiduría de Dios es un bálsamo para tu alma. Y también pido inteligencia y viene de Dios. Porque Dios da esa inteligencia que viene de Él. Dios te da esa inteligencia. ¿Qué debo de tener con Dios? Compromiso. Compromiso en mi ministerio, compromiso en el Evangelio de Dios. Todos los que estamos aquí, tengan o no tengan un ministerio, o estén predicando, estén evangelizando en algún lugar, todos llevamos la palabra, todos somos predicadores, porque todos hemos compartido alguna vez la palabra de Dios. Y debemos de tener ese compromiso total en Cristo. Ese compromiso, como tú un día te comprometiste a algo o con alguien, así te debes de comprometer principalmente con Cristo. Debes de tener esa entrega total a Cristo. Esa entrega de decir, Señor, mira, yo te entrego todo, Señor, mi vida, mi alma, te entrego todo, porque yo ya no puedo más, Padre. Pero el que sí va a poder eres tú, Señor Jesucristo. Y eso, ¿qué me va a dar como resultado? Una fe inquebrantable. Una fe que a pesar de que yo esté viviendo una situación o vea una situación muy imposible, Dios me va a dar una solución. Y en ese momento de esa situación, Dios me dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te lo digo porque yo lo he vivido. Porque no te voy a estar diciendo algo que yo no he vivido. También, esto es algo de lo que un creyente genuino debe de tener. Y vamos a Mateo 10:38. Dice que aquí nos está hablando que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí les estaba enseñando Jesucristo a sus discípulos que a pesar de las adversidades que ellos iban a pasar, porque le estaba diciendo, no es fácil el evangelio, no es fácil predicar, no es fácil misionar, no es fácil todo esto, pero tú debes de creer que yo estoy contigo, y si no lo crees, no eres digno, dice, de mí. Ahí les estaba exhortando y enseñando a sus discípulos que a pesar de las adversidades tenían que permanecer llevando la palabra de Dios. ¿Qué pasa? En ese momento muchos de ellos tenían persecución. Muchos de ellos no estaban
libres de hacer lo que tenían que hacer, pero Jesucristo, te vengo a decir en este momento, nos libra de cualquier tribulación y de cualquier persecución. Tal vez no hay una persecución física, pero tal vez sí hay una persecución espiritual. Tal vez en tu vida has sentido que ciertas cosas te persiguen y que no te dejan ser libre. Pues en Dios tienes esa libertad. En Dios tienes esa vida eterna. En Dios tienes esa liberación. Dice también en Mateo, y también te voy a decir algo. Dios nos cuida en todo momento. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Dice, por causa de la justicia son dichosos los que son perseguidos. ¿Cuál es la causa de la justicia? Llevar el evangelio, exhortar, evangelizar, predicar, hablar de la palabra de Dios, dice. Porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Qué palabra tan hermosa decir, el reino de los cielos nos pertenece. No porque seamos buenos, no porque yo haya hecho un mérito y diga, ¿sabes qué? Me pertenece que yo estoy en el reino de Dios porque tal vez me merezco esta situación, no, sino porque le creímos a Dios, porque le obedecemos y no porque nos da miedo, porque Dios no nos obliga, no nos dice, tú Marla tienes que evangelizar y me lleva arrastra, no, porque le amamos y porque nosotros sabemos que Él nos dio salvación y vida eterna y estamos compartiendo lo que hemos vivido. Yo me acuerdo que hace años decía un predicador, yo todavía era muy joven y decía un predicador, cuando tú hablas de sanidad es cuando, y estás exhortando de sanidad es porque has pasado un proceso de sanidad. Y obviamente sí, ya pasaron los años y veo todos los procesos que he pasado en mi vida. Y digo, Señor, si no te hubiera tenido a ti, yo no estaría aquí. Tal vez podía haber estado en otro lugar, otra situación, pero mi vida no sería lo que es ahorita. Y yo le agradezco a Dios que a pesar de las tribulaciones, que a pesar de muchos procesos en mi salud, lo tengo a Él. Porque ya no veo la vida igual. Ya no, y no la quiero ver igual. Yo quiero ver con los ojos de Cristo, hablar con las palabras de Cristo, escuchar las palabras de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y yo creo que para todos los que estamos aquí también. Ahora vamos a ir a 2 Corintios 12:10. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí viene algo muy importante. Mucha gente en la actualidad y en el pasado también pensaban que porque los apóstoles ya no se dejaban, sino que no respondían a la mundanalidad, como los insultos, dificultades, etcétera, y privaciones, pues eran cobardes y no era así. Y que era símbolo de debilidad, no era así. Era símbolo de fortaleza en Cristo Jesús. Porque ya no vivo yo en mí, vive Cristo en mí, porque humanamente ellos podían haber respondido y haber hecho muchas situaciones, pero sabemos que el que nos defiende y nos guarda es Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo habla de que debemos de ser fuertes, tanto en la generación del Nuevo Testamento hasta esta generación, a pesar de todas las adversidades que estemos viviendo. Por eso dice al último, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el mundo te dice, eres débil porque no dices esto. Eres débil porque no haces esto. Y no es así. Al contrario, es fortaleza y dominio propio para las situaciones que estemos viviendo. Así como las vivieron en ese pasado lo que eran los apóstoles. Y vamos a ir a Lucas 6:22. Dice, dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Ahí les estaba diciendo todo lo que les iba a acontecer a los apóstoles y siervos de Cristo, les estaba diciendo, dichosos serán ustedes cuando los odien. ¿Por qué? Porque obviamente lo de que viene de Dios era odiado y hasta la fecha mucha gente
odia lo que viene de Dios. Hay gente que incluso cuando le evangeliza te dice, yo no quiero que me hablen de Dios. Yo no quiero que me digan de Dios. Entonces Dios dice, dichosa o dichoso serás tú. Tú ya cumpliste en llevar la palabra de Dios. La salvación es individual y la salvación es por gracia, misericordia y porque cada quien tiene ese libre albedrío de creer o no creer. Dios no es alguien que te impone y te dice, pues ahora vas a creer, como en la iglesia tradicional que los obligaban a creer. Aquí no es así. Cristo no obliga a nadie, Cristo no forza a nadie, Cristo no amenaza a nadie. Cristo es libertad, no libertinaje, y vida eterna. Él no te va a decir, pues te voy a matar si tú no me obedeces y te voy a... No, porque Dios por eso dice que Él es amor. Él es perdón, Él es bueno. Y aún así le dijeron Padre bueno, y dijo, ¿por qué me dices Padre bueno? Solo Jehová Dios que está en los cielos, mi Padre es bueno. Entonces dice, cuando lo discriminen, ¿a cuántos de nosotros, y en la actualidad, nos han discriminado por ser cristianos? Yo me cuento, me han discriminado por creer en Cristo, pero ahorita que lo analizo digo, bendito sea Dios, le agradezco a Dios, y lo digo honestamente, y no lo digo por decir, ay, no, porque Dios me salvó de ciertas situaciones. Le agradezco a Dios estar aquí, le agradezco a Dios por esa discriminación, le agradezco a Dios porque me odiaron, porque me insultaron, y sí lo estoy diciendo honestamente, porque eso me hizo entender que yo no pertenecía a ciertos lugares, y que solamente me iba a perder en esos lugares. Y yo le agradezco a Dios. Por eso a veces yo cuando oro, mi papá me decía, ora por lo que también no has sido, porque Dios te está o te rescató de alguna situación que no quería para ti. Y eso es verdad. Dice, y lo desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Así es, hermanos. Es una bendición que nos desprestigiaron o desprestigien, que nos hayan odiado, que nos hayan insultado, porque también es un propósito de Dios tal vez para alejarnos de ciertas situaciones o ciertos lugares donde solamente íbamos a tener perdición. Una persona de propósito en Dios siempre va a padecer esto. ¿Por qué? Porque obviamente el mundo no se va a acomodar a lo que viene de Dios. Porque obviamente el mundo no quiere lo que es de Dios. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros ese rechazo, ese odio, ese insulto nos ha salvado de ciertas cosas? Yo creo que a muchos de nosotros. Y yo voy a contar algo muy personal, pero ahorita Dios me lo puso así. Cuando yo estaba en la preparatoria, hace añísimos, me acuerdo que yo tenía un novio, acababa de entrar a la preparatoria y al evangelio. Era muy joven en ese momento. Me acuerdo que mi novio en ese entonces me decía que quería casarse conmigo cuando saliéramos de la preparatoria. Eran 3 años, aquí en México se hacen 3 años de preparatoria. Yo pues dije que sí, yo ya le había dicho que yo había conocido de Cristo. Y él me dijo, está bien, Marla, ya que pasen los 3 años saliendo de aquí nos vamos a casar. Yo me acuerdo que en ese momento yo sí lo quería y estaba contenta. No te voy a decir que estaba muy feliz, pero estaba muy joven. No razonaba ciertas cosas. Entonces en ese momento sucede que en un momento él se va y dice, ya no voy a volver a la escuela y ya no te quiero ver más. Pero de repente, Dios sabe que no hice yo algo, porque yo puedo decir, yo hice algo para que él se alejara, no. Yo nada más lo quise fue orar, ponerlo en oración y dejarle todo a Dios. Hablé con mis padres terrenales y mi papá me dijo, por algo pasó esta situación. Y dije, está bien. Sucede que pasan años después, me encuentro al que había sido mi novio y me dijo, ¿sabes qué? Qué bueno que no nos casamos. Y le dije yo, sí, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno que no nos casamos. Dice, porque yo estuve años en un lugar donde se atienden a neuróticos anónimos. Era muy agresivo y pues ahorita mi vida ya cambió. Y le dije, gracias a Dios,
Yo sí le dije gracias a Dios porque no permitió eso. Y dije, tú tienes un propósito por algo. Y puedo decir, a veces dicen, sí, yo le agradezco a Dios porque hubiera sufrido mucho y Dios tenía otro propósito. Y si tú analizas tu vida, pueden pasar situaciones así. Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas y Dios sabe por qué también no hace las cosas. Voy a dar una oración por todas las personas que se han sentido atribuladas, tristes, decepcionadas y que en este momento dicen, Señor, no entiendo por qué. Dios tiene el porqué de tu situación. Cierra tus ojos, voy a dar oración. Padre eterno Jehová Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret, Señor, te doy las gracias, Padre, porque esta noche me permitiste compartir el mensaje con cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, si alguien está pasando alguna situación, alguna angustia, alguna persecución, algún hambre, desnudez, peligro, Señor, seas tú guardándolos, Padre, seas tú sanando, Padre, pasando tu Espíritu Santo, esa unción de sanidad por esos hospitales, Señor, por esas camas, Señor Jesucristo, por esos lugares donde no hay ahorita esperanza, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por los que están pidiendo ahorita en este momento aquí en el programa Sanidad, Padre. Sánalos, Padre. Que ellos vean que tú tienes poder, Señor. Que nada los pueda separar de tu amor, de tu misericordia, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor Jesucristo, incluyéndonos a nosotros, los que llevamos este ministerio, Padre, por el hermano Ángel. Guárdalo, Señor, bendícelo en todo momento y en todo lugar, Padre. Que a pesar de muchas tribulaciones, Él sigue firme, con una fe inquebrantable, Señor Jesucristo. Por todos los hermanos que estamos evangelizando toda esta semana, Padre, por esas tribulaciones, por esas situaciones que a veces quiere venir el enemigo a desanimar, pero sabemos que tenemos un Dios que nos ayuda, que nos libera y que nos sana, Señor, y que nos restaura, Padre. Nosotros te decimos, Señor, ven. Cuando tú vengas, Señor, queremos verte, Padre. Queremos estar contigo. Queremos que todas estas lágrimas que hemos sufrido muchos de nosotros, Señor, tú las limpies, Padre. Y ver esa resurrección también, Señor Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te pido fe para los que no tienen, Padre. Para los que tienen una fe chiquitita. Que seas tú, Señor, y hagas una fe inquebrantable, Padre. Cualquiera que sea la situación, Señor Jesucristo. Cualquiera que sea aquellas personas que han ahorita visto partir un ser querido, Padre. Seas tú el consuelo, seas tú la liberación, seas tú el confort de esas personas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret, Señor Jesucristo, te pido también, Padre eterno Jehová Dios, por las personas que se han alejado, Padre, que la angustia, la tribulación, alguna situación los ha separado de ti, pero que ellos quieren regresar a tu camino, Señor. Si es así, Padre, te pido por estas personas y si estás escuchándome, repita esta oración que está basada en Romanos 10:9. Padre nuestro que estás en los cielos, este día yo declaro con mi boca, Señor Jesucristo, que tu Hijo vino a morir para darme el perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho, Señor, y te pido perdón. Ahora, Señor, abro las puertas de mi corazón para que tú entres y vivas en mí y yo en ti, Señor. Ahora soy hijo o hija de Dios. Ahora soy libre por medio de la sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, fue el mensaje de esta noche. Estamos orando por todas las peticiones, hermanos, por sanidad, por liberación, por salvación. Cree que Dios tiene tu milagro, sí lo tiene. Para Dios no hay imposibles. Dios no tiene límites. Buenas noches, hermano. Gracias. Ahí incluimos, como dijo la sierva María Colón, pero estas peticiones que están en la libreta van para El Salvador, donde nuestra hermana Merlín, también ella, pues en los días de ayunos que ella tiene,
ella presenta a cada una de estas personas y aparte de eso se va a ungir esta libreta en esta semana. Así que Dios les bendiga a cada uno de los que estuvieron presentes, Dios les guarde y que siempre tengamos en mente que sin Cristo no podemos hacer nada. Puede venir la situación que venga, puede venir los desaires, puede venir las acusaciones, los señalamientos, pero todas esas cosas lo que nos hace a nosotros es más fuerte, porque el enemigo es, diría yo, retardado. Él no piensa, porque todo lo que él trata de hacer con nosotros, Dios nos fortalece a nosotros. Pero así es la vida en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, Marla. Nos vemos luego.